Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional, este programa producido por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. En la primera parte del programa estamos con la arquitecta Graciela Mendilarzu, que es la directora del Centro de Mediación de FEPUT, porque FEPUT empieza nuevamente con los cursos, seminarios, talleres, que son tan interesantes que están algunos abiertos absolutamente a todo público y otros con destinatarios especiales en caso de mediadores. Así que esto nos va a comentar la arquitecta Mendilarzu. ¿Cómo le va, doña arquitecta? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, tenemos para el 19 y 20 de marzo un primer seminario taller, largo el título, dice Resolviendo negociaciones, situaciones difíciles, negociaciones complejas, así es. Así es, esto está a cargo de la licenciada Laura Bianco, es psicóloga, especialista, formada casualmente en Harvard, y está formada para resoluciones en empresas o en altos mandos, ¿sí? Ella es asesora de empresas de primer nivel, empresas que se dedican al fútbol, o bien es creadora de talentos de Argentina, asesora de ProEnter. O sea, son empresas que están a un nivel importante, que manejan una importante cantidad de personas donde se producen todos estos conflictos. Y bueno, la idea es ayudar a que quien está a cargo de un grupo de personas pueda tener las herramientas necesarias para poder solucionar esto, ¿no? Como lo llamamos, situaciones difíciles, negociaciones complejas. Llámese aumentos de sueldo, problemas de despido, todo esto que estamos viviendo en forma cotidiana en nuestra sociedad. Ascensos y descensos. Cuando se va alguien y qué pasa con el resto del grupo de personas, que debe seguir estando con buen ánimo, debe seguir trabajando, pero bueno, son situaciones que se van complicando. Pero además a veces hay climas tensos, digamos, en los mismos grupos de trabajo, con opiniones diferentes, y en este caso entrarían ustedes como los negociadores, digamos. Así, entonces aquí están las herramientas y bueno, desde el Centro de Mediación hemos visto que esta era una temática importante para volcarla a la sociedad y desde FEPUT, bueno, la idea de fortalecer a todos los profesionales, ¿no? En este caso se llaman las grandes empresas, por lo general, o pequeñas y medianas empresas. Toda aquella persona que esté a cargo de un grupo de personas o aquel profesional que tiene sus relaciones con sus clientes, con gente a cargo, está abierta a todo público. ¿Y hay un cupo? Porque a veces este es uno de los temas a veces que en FEPUT hay que preguntar si hay un cupo, ¿no? Bueno, casualmente, por esa razón es que se ha pensado, el grupo que está terminando el día de hoy, lo ha hecho día miércoles y jueves. Y lo vamos a repetir el día 26 de abril, a los efectos de que quien no pudo venir e integrarse con este grupo, lo puede hacer con el próximo. Claro. Todo se desarrolla acá en la sede de Crisóstomo Álvarez 545, ¿verdad? Así ¿Y los horarios cuáles son? El próximo va a ser el día sábado, casualmente buscando de que aquella persona que tuvo sus actividades durante la semana pueda distraer el día sábado y se va a hacer en una sola jornada, mañana y tarde. ¿También tienen previstos otras jornadas sobre mediación familiar? Que es otro tema, ¿no? Bien, ya entrando específicamente a lo que es mediación, va a haber una formación en cuanto a mediación familiar que está dictada por el doctor Tula, que es el docente que tenemos a cargo de estos cursos, y luego ya viene propiamente la formación a mediadores. Eso va a ser va a dar comienzo en el mes de abril, durante 5 meses, son 2 días por cada mes, o sea, viernes y sábado. Ahí sí la jornada es completa, pero también para que quien trabaja pueda distraer solamente un fin de semana y pueda llevar a cabo sus tareas y la formación, ¿no? Esto ya hace unos años que se viene dictando, ya, ¿no? Se viene repitiendo y la verdad que hemos tenido mediadores de muy buen nivel. Nuestro docente es excelente, está una persona que realiza una gran cantidad de mediaciones en forma permanente y está formándose, por supuesto. Así que todo esto enriquece mucho lo que es la mediación en Tucumán. Cualquier cosa de la gente que esté interesada, específicamente el curso de 5 meses para mediadores, o estos como este seminario taller de resolviendo situaciones difíciles o de mediación familiar que son abiertos a todo público,
venir cualquier cosa acá a la sede de FEPUT, ¿no es cierto? O tal vez entrando a la página de FEPUT también. También, y bueno, los teléfonos está habilitado, 430-8775, y el horario de atención es de 9:30 a 13:30 de lunes a viernes. Así que cualquier cosa dirigirse acá, Crisóstomo Álvarez 545, que es la sede de FEPUT, y todos estos problemas, inclusive la inscripción, los precios de cada seminario, taller o del curso de 5 meses, se va a resolver acá conversando precisamente con la arquitecta Mendilar. Además hemos buscado que puedan las empresas integrar grupos de personas, y para eso también hay una consideración especial. Está bien, o sea, dentro de todo esto, FEPUT hace muchos años ya que empezó con este tema de la mediación, y yo creo que ha tenido más que buenos resultados a lo largo de estos años, ¿verdad? Así es, y estamos tratando de que sean mejores. Por supuesto. Gracias, arquitecta, será hasta otro momento, y nosotros volvemos en un minutito nada más con otro tema. Y en la segunda parte de Tribuna Profesional tenemos un economista, un doctor en economía, que es el doctor Osvaldo Meloni, y lo hemos invitado, él es el titular de la Cátedra de Economía Industrial. Pero en la semana pasada en el Centro Cultural Birla se ha presentado un libro, Progresos en Economía Política, de la política fiscal. Y en este caso, con la presentación del doctor Juan Mario Jorrat, del doctor Víctor Elías, y la presencia también de los profesores Berkov y Nugués, que son también parte del libro, pero nos gustaría que nos comentara el doctor Meloni, a quien le damos la bienvenida acá a nuestro programa. Precisamente usted es el compilador de este libro, doctor, ¿verdad? Tal cual, muchas gracias por la invitación. Sí, este es un libro que la Asociación Argentina de Economía Política, que es la entidad madre a nivel nacional, está todos los años prácticamente está entregando un libro sobre cuál es el estado de conocimiento en algunas áreas de la economía. Entonces, por ejemplo, se habló de tiempo atrás de macroeconomía, de teoría de los juegos. Bueno, el año pasado ya le tocó a política fiscal, con el enfoque de lo que se conoce como economía política. Entonces, encargan a alguien, en este caso me encargaron, la asociación me encarga a mí, que compile, que busque autores y que busque temas sobre el tema de economía política, de la política fiscal. Entonces, lo que hicimos es juntar un grupo, en realidad hay un grupo importante en la asociación que se dedica a estos temas, y tratar algunos temas que son importantes desde el punto de vista académico, pero que también tienen su relación con la realidad argentina. Por ejemplo, el tema de federalismo fiscal, por ejemplo, el tema de ciclos políticos económicos, ciclos políticos presupuestarios, también se lo conoce en la literatura, o instituciones y política fiscal, cuál es la relación que existe entre estas dos variables. Entonces, me tocó a mí, como le digo, la compilación, y lo que hicimos es convocar a los autores más importantes de Argentina en estos temas, y generamos este volumen, que es un progreso en la economía política de la política fiscal. Es el volumen 7. Es el volumen 7, como le digo, en los primeros hubo progresos en econometría, progresos en macroeconomía, en teoría de los juegos, en fin, una cantidad de temas de economía. La idea es que, por ejemplo, estos libros están dirigidos a estudiantes de los últimos cursos de economía, pero también, por ejemplo, en el caso nuestro, de ciencias políticas, incluso algunos estudiantes de posgrado que lo quieren utilizar como base. De hecho, nosotros tenemos un curso con Jorge Nugués de Economía Política, en donde ya, antes de que salga el libro, ya veníamos utilizando este material. Entonces, la verdad es que nos sirvió para ir fogueándolo de algún modo al material, exponiéndolo. Claro, cuando usted habla de economía política, uno se pregunta si está tan ligada la política a la economía como el título lo dice, ¿no? No, sin duda es base, digamos. Para nosotros primero está la política, sobre esa política se monta la economía. Claro. Entonces, muchas veces los problemas económicos que uno ve no son otra cosa que una manifestación de problemas políticos muy importantes. Nosotros lo sostenemos en el libro, si bien es cierto el libro, no, te digo de vuelta, no tiene un capítulo que se dedique a ver el caso argentino, pero de alguna manera hacemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de cómo se elige impacta en la política fiscal, de cuáles son las reglas que se tienen a nivel presupuestario, qué tipo de reglas, no solamente de presupuesto, sino también incluso reglas que tienen que ver con límites a deuda, límites al gasto, al endeudamiento, también afectan la política fiscal. Seguro. Entonces, ese tipo la política influye de manera decisiva en la economía. ¿Y cómo influirá, doctor Meloni, que imagínese, desde la reforma de la Constitución en el año 1994, donde se especifica que nuevamente debe haber una forma distinta de coparticipación federal, es decir, cómo distribuye el gobierno central junto con las provincias los dineros del pueblo,
todavía hasta el día de hoy no hemos podido ponernos de acuerdo y han pasado distintos gobiernos democráticos, ¿no? Así está en mora y eso es uno de los temas fundamentales. Nosotros tratamos justamente el tema, en la literatura se conoce como el problema del pozo común. En realidad es, muchas provincias aportan a un fondo común y a través de un sistema, se llama sistema de coparticipación, se distribuye entre provincias. ¿Cuál es el problema de los problemas del pozo común? No solamente en la Argentina, sino a nivel universal, es que todos tienen incentivos a poner poco y sacar mucho. Y entonces, claramente, esto termina con problemas de endeudamiento, de déficit, problemas de financiamiento. Las provincias más chicas tienen ventaja en el sentido de que con poco dinero se puede solucionar su situación. Las provincias grandes como Buenos Aires buscan alguna situación favorable a nivel de crisis o no, para obtener fondos extra, como por el famoso fondo de conurbano bonaerense, por ejemplo. Y entonces hay una suerte de tira y afloje porque no está claro cuáles son las reglas. Con este último gobierno hubo muchos fondos que se fueron por fuera del sistema presupuestario, todos los fondos fiduciarios. Entonces la distribución ya era mucho más discrecional y bueno, las consecuencias están a la vista, porque cuando no está claro quién controla esos fondos públicos, tampoco uno puede esperar que se inviertan de manera eficiente, ¿no? Pero usted sabrá que toda la gente de lo que siempre se queja es de las presiones impositivas, ya sea, digamos, a nivel individual, del individuo que tiene que pagar mucho impuesto, considera, con relación a su entrada mensual, o también con relación a las empresas, que realmente es serio el problema, porque a veces hay hasta como doble imposiciones, como tal vez en esta semana usted habrá conocido las entidades cañeras que hablan del doble, de la doble imposición con los ingresos brutos. O sea que evidentemente el tema fiscal es un tema muy técnico, pero que afecta notablemente a la vida de las personas. No, sin duda, la Argentina está en niveles récords de presión fiscal, realmente niveles altísimos de presión fiscal. Además, ten en cuenta de que hay solamente una porción de la sociedad es que está aportando de manera significativa. Hay otra porción, que es una economía, una gran economía en negro, que si bien es cierto, paga tributos al consumo, pero no es el foco de impuestos como ganancias, como bienes personales, como impuestos a las empresas, ¿no? Sociedades anónimas, corporaciones. Entonces, la presión es enorme. Se dice que, por ejemplo, cualquier individuo trabaja en la Argentina medio año para el Estado y a partir de algún día de junio, casi al final de junio, empieza a trabajar para él y su familia. Entonces la presión es enorme y uno no ve del otro lado que el gasto esté de algún modo dando sus resultados. O sea, usted, por ejemplo, piensa en la clase media. En la clase media pagamos una buena parte tributos para mantener la educación pública, que está muy bien, para mantener la salud pública, para mantener rutas, para mantener la seguridad. Y sin embargo, hay mucha gente que está pagando además el colegio privado, la salud privada, los peajes para las rutas, seguridad privada. Entonces, del lado del gasto, uno siente de que está haciendo un gasto doble. Y del lado de los tributos, la presión es enorme. Realmente la situación es grave, digamos. Y el punto es que no sabemos cómo se resuelve finalmente, porque si ya estamos en niveles récords y el gasto no se puede bajar de manera significativa, entonces hay un gasto que es insostenible y hay una incertidumbre respecto de cómo va a seguir el caso argentino. Pero usted sabrá que este tema de los impuestos en el mundo, hay personas que inclusive que son multimillonarias que se cambian al lugar que se llaman paraísos fiscales para no tener que pagar tantos impuestos. Lo hemos visto con un actor como Gerard Depardieu que se fue creo que a Rusia, creo, para no estar más pagar los impuestos tan altos en Francia. O de Francia se van a cualquiera de estos famosos principados chicos, va para tratar de que, pero en realidad los impuestos se cobran mucho y en casi todos los países, ¿no? No sé, ahora, a lo mejor el estado de bienestar, lo que se le devuelve es distinto a esos ciudadanos, ¿no? Es altísimo, claro, como usted dice, por ejemplo, Mónaco es el principado de los tenistas, de los pilotos de Fórmula 1, entonces, porque la presión en Europa es alta. Ahora, la presión es alta, pero también hay un gasto público eficiente, de calidad, que hace que no todos, solamente los famosos, terminen en estos lugares que tienen ingresos altísimos. En el caso de la Argentina, lo grave es que la presión es alta y uno no ve que el gasto público sea de calidad. O sea, la queja, por ejemplo, por la inseguridad, ya ha llegado a niveles altísimos. Y, por ejemplo, para que usted vea a qué nivel la situación es grave, que por ejemplo, desde el año 2008, que no se publican estadísticas de inseguridad.
Entonces uno dice, estoy pagando niveles récord de impuestos y por otro lado, no solamente no me están dando respuesta, porque es muy difícil encontrar a alguien que, ya sea él o su familia, no hayan sufrido algún hecho de inseguridad, sino que además, por otro lado, no sabemos en qué niveles estamos porque el Estado oculta, cuando debería ser objetivo del Estado entregar esa información, porque es información pública, tenemos derecho a esa información. Bueno, nos mentían con los precios y por otro lado, directamente a nivel de datos de seguridad, de índices de criminalidad, no se conocen desde el 2008 para acá. Y, doctor Meloni, cuando nosotros hablamos a veces de que cada vez que los políticos se presentan en sociedad para que se los elija, hablan de una mejor salud, como usted dice, mejor educación, agua, gas, etcétera, etcétera, y uno se da cuenta en esta vida moderna lo que es la maravilla de prender la luz cuando uno llega a la casa, o encender el gas en la cocina, o tener, digamos, agua potable, abrir una canilla. Y eso es realmente una cosa muy seria, porque el ciudadano en esas pequeñas cosas se da cuenta de que no vuelven a él de la manera que deberían volver las inversiones dentro de estas redes que a veces no son tan visibles como otras obras, ¿verdad? Así es. Uno de los problemas que justamente nosotros discutimos en el libro es lo que se llama el ciclo político presupuestario. ¿Qué es esto? Que antes de las elecciones los políticos tratan de hacer gasto en gastos visibles, aquellos que le den un rédito político, que le impliquen ganar elecciones, por ejemplo. El problema es que hay algunos gastos que no son visibles, pero que son clave para una sociedad. Por ejemplo, agua, por ejemplo, cloaca, por ejemplo, el gas. Entonces hay una cantidad de gastos, infraestructura, hay mucha gente que necesita de infraestructura para poder progresar. Muchas ciudades, el país necesita esto. Y esos gastos no se han hecho en la medida en que se debería haber hecho, dado la enorme cantidad de recursos que la Argentina dispuso en esta última década. Uno siempre habla de que la Argentina nunca se funde. ¿Verdad? Es un término muy usado. Pasan los gobiernos, pasan los problemas, pero esta Argentina siempre es tan rica que nunca se funde. Claro, no se funde, pero la población es cada vez más pobre. A mis alumnos suelo comentarles siempre este caso. Por ejemplo, a principios del siglo XX, el Producto Bruto de Brasil era la mitad del de Argentina. ¿Sí? La mitad de la Argentina. Hoy el Producto Bruto, no estoy hablando de per cápita, sino el total, es 5 veces el de Argentina. O sea que en un término de 100 años, Argentina nos ganó 10-0. Ojalá que no sea el resultado en fútbol, ojalá que sea al revés para nosotros. Pero claramente Brasil creció de una manera impresionante y Argentina lo único que vemos es declinación. Teníamos una población mucho más educada, digamos, cuando uno compara los mismos niveles con el progreso de otros países, se da cuenta que Argentina ha sufrido una involución. No nos fundimos, pero tenemos problemas graves con pobreza, problemas de educación, problemas de salud, y se han extendido en todo el territorio. Se han hecho problemas graves, y ya les digo, comparativamente con Latinoamérica, cuando teníamos una ventaja enorme, hoy en día esa ventaja no es tal, y nos superan en PBI per cápita, por ejemplo, Uruguay, Chile está en los niveles estos, Colombia está muy bien, Perú ha progresado muchísimo, no nos supera, pero ha progresado muchísimo. Y de Bolivia se habla mucho en este último tiempo. Bueno, también. Claro, se habla de Bolivia porque Bolivia, uno ha escuchado muchas críticas a Evo Morales, sin embargo, Bolivia está haciendo una política macroeconómica bastante sensata, bastante sensata, no tiene los problemas de inflación que tenemos. Usted sabe, la inflación... Tienen importantes reservas también, ¿no? Claro, la inflación es el impuesto a los pobres. Entonces, uno no puede esperar que de esta situación de inflación tan alta mejore la distribución del ingreso. Claramente va a empeorar la distribución del ingreso. Entonces, claro, la Argentina no se funde, pero tenemos esta situación. Usted sabe, doctor, que para hablar, ni vamos a mencionar The Economy, ni New York Times, ni nada. Vamos a hablar de alguien como el doctor José Sanguinetti, expresidente del Uruguay, que pone siempre como ejemplo dos países que tuvieron, Japón, que tuvo la tragedia de una guerra, de un holocausto realmente, una bomba atómica, y que es una pequeña isla en el mar, y Argentina, los recursos del uno y del otro después de la Segunda Guerra Mundial. Y realmente los pone como ejemplos de alguien que no tuvo nada, que quedó absolutamente devastado y se convierte en una potencia mundial, más allá de que ahora puede estar sobrepasado no por Chile, pero lo tecnológico, los automóviles, fue, bueno, todo lo que venía de Japón era de una calidad extraordinaria. Y pone como ejemplo la Argentina de retroceso, cuando usted dice al principio del siglo, estaba casi se los comparaba con Canadá, ¿verdad? Así es, Canadá y Australia eran las comparaciones, pensábamos que íbamos a tener un despliegue importante, y la verdad que somos el ejemplo a no seguir, somos el ejemplo de la declinación de lo que no hay que hacer.
hay un libro muy conocido que ahora ha tenido mucho éxito a nivel internacional, que es uno de Daron Acemoglu, que es un economista del MIT, que es turco, nacionalidad turca, que justamente de vuelta retoma el caso de la Argentina y habla del ejemplo de que no hay que seguir ese ejemplo, de cómo ha sido la declinación, es algo que nos debería llenar de vergüenza realmente, de que seamos el ejemplo de lo que no hay que hacer. Hubo, si uno mira en los últimos 30 años, algunas cosas positivas, como por ejemplo la recuperación de la democracia. Sí. Pero de la mano de esta, tenemos el problema de que no hemos progresado en instituciones para que esa democracia dé la respuesta, como decía aquel discurso de Alfonsín cuando en las campañas, ayude a que haya más educación, más salud, podamos comer. Entonces, hay cuestiones, por ejemplo, uno de los capítulos que tratan mis colegas de la UNT también, José Berkov y Jorge Nugués, es de cómo la calidad del Congreso de la Nación le puede significar a algunas jurisdicciones que tienen mejores congresales más recursos, por ejemplo. Y es una de las cosas que ha ido declinando. Nosotros no tenemos buenas representaciones, muchas provincias no tienen buenas representaciones. Al momento de elegir, miramos otras cosas, miramos la lista, el gobernador dice voten aquí o allá, no digo este gobernador, sino cualquier gobernador ha hecho lo mismo, y no hemos privilegiado gente con conocimientos, con calidad, para que justamente sea mejor para la provincia. Y eso habla de la importancia que tiene la economía y la política en la vida de las personas. Doctor Meloni, le agradezco muchísimo, ¿no? Ojalá, bueno, los alumnos de los últimos años consulten estos libros, porque realmente están hechos, como decimos, con mucha seriedad, con compilaciones hechas por usted y con personalidades del mundo de la economía y de la política, de la economía política sobre todo, que ayudará seguramente. Pero a partir de la presentación de este libro, nosotros empezamos hablando muchas cosas que le interesan al público que nos ve. Así que le agradezco muchísimo, doctor Meloni, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a usted. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios quiere. Muchas gracias también a ustedes.